Bueno, la clase de hoy se va a tratar sobre la reforma de una vivienda antigua que se va a transformar en un consultorio. Está ubicado en la ciudad de La Paz. Esta es la fachada de la vivienda. Como ven, se encuentra tapiada. Es una vivienda principio del siglo XX. Vamos a ver ahora las características que tiene el proyecto. Eran dos viviendas que se van a transformar en este consultorio que tiene la disposición que se indica. Se ha generado un patio abierto para iluminación y ventilación, y se ha generado también esta circulación que no era correspondiente con la circulación interna que tenía la vivienda por los locales. Esta sería la fachada, que ha sido modificada más que nada en cuanto al acceso. El acceso de las dos viviendas se ha unificado en un único acceso. Después, en el corte podemos ver cómo la solución de la cubierta se basa en una estructura liviana, cubierta de chapa, estructura de madera liviana, y por debajo hay un cielo raso de yeso que se está ubicando de manera de disminuir la altura de los muros, que son bastante altos. Por eso los tabiques que se van a construir, tabiques nuevos indicados en lleno, ¿no? Esos tabiques tienen una altura de 3,30 nada más, no llegando hasta la altura de los muros existentes. Este es un corte longitudinal donde podemos ver el local que está ubicado en la parte trasera, las aberturas que se van a agrandar, se van a abrir aberturas nuevas. Luego el patio donde se construye o se configura la circulación con estas tres aberturas hacia él. Luego los servicios higiénicos ubicados en la parte delantera con los tabiques divisorios nuevos que se van a agregar. Se puede ver la cubierta de madera en ambos sectores. En todos los casos se corta, digamos, la altura de los locales mediante un cielo raso de yeso, que está ubicado a distintas alturas según el tipo de local, ¿no? Si es local de servicios o local habitable. Bueno, ese es el proyecto. Acá tenemos algunas imágenes de lo que sería la vivienda del exterior. Vemos que los muros de mampostería están en bastante buen estado en la mayoría de los sectores de la vivienda, no así en algunos otros. Por ejemplo, tenemos, este es el sector de la derecha, el último local que se va a demoler en realidad, donde aparecen ahí sí algunas patologías importantes, y se opta por demoler este local, quitarlo, ¿no? Ahí lo tenemos. Probablemente este tipo de fisuras se deba a alguna falla en la cimentación, ¿ah? Sobre todo este tipo de fisuras en aberturas a 45 grados denota algún tipo de movimiento en el apoyo, y se ha optado en este caso por demoler este último local. Vemos que esas fisuras se continúan en el piso de la vereda perimetral también. Ahí está. Y esta es una imagen que luego vamos a retomar de lo que es el interior de la vivienda. Están los muros, como decíamos, en bastante buen estado, no presentando grandes patologías, pero sí hay temas de mantenimiento, por supuesto, ¿no? Algunas humedades. Todo eso forma parte de lo que es un relevamiento que nosotros tenemos que hacer al inicio, cuando vamos a encarar una reforma. Más allá de los recaudos que podamos o no tener, es bueno tener documentado cuál es el estado de los distintos componentes de la estructura, ¿no? Esa es la fachada que en definitiva
se va a combinar la fachada de las dos viviendas, se va a quitar este muro divisorio y se va a transformar todo en un único acceso. Bueno, una de las primeras cosas que tenemos que hacer cuando estamos encarando una reforma es tener, por un lado, el producto de ese relevamiento, estudio de los recaudos existentes en planos o, digamos, memorias constructivas que podamos acceder. Por otro lado, tenemos el proyecto que ha sido elaborado en base a eso, y vamos a superponer ambos elementos, ambas plantas en este caso, en una única pieza, en la cual, mediante la anotación que estamos colocando acá, o sea, todo lo que es lleno va a ser elementos a construir, lo que es rayado 45, elementos que se van a quitar, que se van a demoler, y lo que es doble línea blanca con fondo blanco es lo que se conserva, ¿no? Entonces, esta pieza nos va a permitir a nosotros identificar aquellos puntos en los cuales tenemos que actuar de alguna manera, tenemos que proponer alguna solución. Entonces, acá vemos lo que hablábamos hoy, ¿no? O sea, cómo ese último local se va a demoler por completo, transformando este tabique divisorio en un muro interior-exterior, que ahora vamos a ver cuál es la solución que se adopta. Vemos también cómo se demuelen estos dos locales para conformar ese patio. Y bueno, después vemos los cambios en las nuevas aberturas que se van a abrir, los tabiques que se van a quitar y los nuevos muros que se van a construir. Acá tenemos todo el sector de servicios higiénicos. Y esta pieza entonces nos va a indicar cuáles son los puntos en los cuales nosotros tenemos que hacer énfasis a la hora de investigar qué elementos en la estructura nos pueden permitir de alguna manera generar los nuevos apoyos para los elementos, tanto para aquellos que vamos a quitar como para los nuevos que estaríamos agregando. Para ello debemos elaborar esta pieza, que es justamente el registro de los cateos que se van a hacer. Cateos que tenemos en este caso, puede haber más, pero tenemos dos tipos. En esta vivienda, que es de un solo nivel, vamos a tener por un lado cateos en cimentación y por otro lado cateos en los dinteles. Vamos a comenzar por los cateos de la cimentación. ¿Dónde vamos a realizar los cateos en cimentación? Bueno, pueden ser tanto en el interior como en el exterior de la vivienda. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Aquellos puntos en los cuales vamos a necesitar, como decíamos hoy, apoyar elementos. Ya sea, como en el caso de los tabiques de los servicios higiénicos, elementos nuevos, o como en el caso de la circulación, reponer apoyos que se van a quitar. Bueno, ¿qué es lo que importa en los cateos que se realizan a nivel de cimentación? Como dice aquí, importa verificar cuáles son las dimensiones de los dispositivos de fundación, que eso nos va a permitir de alguna manera evaluar cómo, de qué manera se está apoyando el edificio en el terreno, cuáles son las tensiones que está manejando ese dispositivo, en función de cuál es el tipo de terreno también. ¿Cuál es el material de la cimentación? O sea, qué tipo de cimiento, si es un ciclopio, si es un dado de hormigón. Bueno, en cada caso veremos. El material importa también a los efectos de definir cuál es la capacidad que tiene ese elemento de recibir nuevas cargas. Nivel de apoyo y tipo de suelo. Para determinar el nivel de apoyo es importante que se pueda meter la mano por debajo del cimiento. En definitiva, para confirmar cuáles son las verdaderas dimensiones y cuál es el verdadero nivel de piso o de terreno en que se está apoyando ese elemento, la forma es llegar hasta el fondo, o sea, tratar de poder verificar que yo estoy pudiendo tocar la parte, digamos,
inferior donde efectivamente se está apoyando ese elemento. Si tiene o no tiene armadura y cuánto. O sea, una cuantía más o menos si fueran elementos de fundación con armadura, y una cuantificación por lo menos de cuánto sería esa armadura presente en el elemento. Cuando son dos muros que se encuentran, interesa ver la cimentación de los dos. Tenemos varios ejemplos acá. Cuando hay encuentros, necesitamos saber, en definitiva, si hay una diferencia, por ejemplo, entre lo que es el apoyo de un tabique y un muro exterior de carga, por ejemplo. ¿Ah? Bien. Entonces, lo que nosotros hacemos es, en base a ese gráfico, encargar ese estudio. ¿Ah? Eso se tiene que hacer de una forma rápida, o sea, cuando se hacen las perforaciones, los pozos, tiene que hacerse la inspección relativamente rápido para evitar que eso producto de, por ejemplo, de lluvia, se llene de agua, cambien las características del terreno, haya algún tipo de situación que de alguna forma cambie la percepción de lo que yo quiero relevar en cuanto a eso. ¿Da? También es un factor a tener en cuenta el tema de la seguridad en algunos casos, ¿no? O sea, acá por ejemplo se ve que estaba esta tabla que tal vez en algún momento se usó como para cubrir ese pozo, ¿no? Bueno, acá se ve justamente cómo se trata de llegar hasta la parte inferior del cimiento, o sea, identificar todas las capas, todos los elementos que componen ese dispositivo, ¿no? O sea, si hay partes de hormigón, si hay piedra, cómo está tomado esos elementos, si hay morteros, si están simplemente apoyados, si hay ladrillo, qué tipo de ladrillo, qué características tienen, ¿no? Y después el tema de identificar cuál es el tipo de suelo en el que nos estamos apoyando. O sea, si hay una arcilla, si esa arcilla es una arcilla expansiva, si aparecen caliches. Acá, por ejemplo, se ve como unas pequeñas manchas blancas que pueden estar indicando en ese caso que se trata de un suelo malo, lo cual va a ser en todo momento algunas pistas que me van a permitir, en definitiva, evaluar qué tanto yo puedo confiar en ese suelo para apoyar mis dispositivos, ¿no? Los dispositivos nuevos que voy a generar para recibir las cargas de los elementos, tanto nuevos, como dijimos, como de aquellos otros que se van a tener que reponer porque los vamos a quitar de alguna forma, y bueno, vamos a tener que generar dispositivos nuevos que reciban las cargas de los elementos que han quedado sin apoyo. Bueno, lo que decíamos hoy, los encuentros, verificar qué pasa con los encuentros de los muros, si hay cambios entre lo que son el apoyo de los tabiques y los muros exteriores de carga. ¿Ah? Eso es importante. Después el tipo de los mampuestos, lo que decíamos hoy, qué tipo de mortero. Digo, en algunos casos no es un mortero de cal, es un mortero en base a barro. Puede ser, aparecen acá presencia de algunos elementos vegetales que pueden indicar de repente distintos tipos de argamasa, o en fin, digo, eso también nos va a permitir evaluar qué tan confiable es un muro digamos de cerámicos para apoyar elementos nuevos, ¿no? En este caso se trata de una cubierta liviana mayormente. No vamos a estar colocando losas de hormigón, pero bueno, hay elementos que van a recibir cargas de esa cubierta que van a tener que apoyarse en esos muros. Inclusive las aberturas nuevas van a generar distintas canalizaciones de cargas, que bueno, de alguna forma los muros van a tener que cambiar en cuanto a la configuración de cómo llevan esas cargas a los elementos de fundación. Por lo tanto, es importante también evaluar el estado o la capacidad portante que pueda tener estos muros. Más ejemplos de cateos que se realizaron. Digo, en cuanto a los cateos en el interior,
Por supuesto que hay que tener en cuenta que esos locales se van a seguir utilizando, a veces hay que preservar elementos, tenemos que tratar de que sean los menos posibles, pero que nos permitan en definitiva evaluar cada situación que nos importa conocer, y entonces tienen que estar digamos, muy pensados en el sentido de justamente despejar esas dudas y no tocar elementos de repente de la estructura o de la construcción que pretendemos preservar. A veces podemos llegar a tener sorpresas en cuanto a que algunos elementos que a primera vista hacen sospechar de apoyos pueden no tenerlo o ser no del todo formales, no estar localizados, por ejemplo, a la profundidad adecuada, y bueno, eso hay que develarlo y tendremos que tomar nota justamente para no caer en el error de utilizar esos elementos como capaces de sostener algún tipo de carga que después nosotros podamos llevar a esos muros, ¿no? Bueno, ahí se ve un poco lo que es la solución que se descubrió existía en esta vivienda con un escalonamiento. Ahora lo vamos a ver en los esquemas. Hay elementos de hormigón que aparentemente no tienen armadura, hay elementos de piedra, hay elementos de ladrillo. ¿Ah? Bueno, esto fue lo que se relevó en este caso. Se relevaron tres tipos de situación que son las que están marcadas aquí en planta. Tenemos por un lado en el sector 3, que es donde vamos a tener que colocar casi que con seguridad algún pilar que reciba todas estas cargas, estos muros que se están suprimiendo, ¿no? Acá van a aparecer dinteles seguramente. Tenemos también la circulación que está llegando a su apoyo por ahí. Entonces en este sector que van a concurrir una serie de cargas, tenemos que hay un muro de 15 de espesor hasta 0,25 por debajo del nivel de piso terminado. Luego hay un tramo de 40 centímetros de profundidad de ladrillo más ancho, puesto en forma transversal, y después aparece piedra hasta una profundidad de 0,90 con 47 centímetros de espesor. En el sector 2, donde vamos seguramente a tener que configurar los apoyos para estos tabiques, es un sector también que estaba dando apoyo a un tabique, algo similar, ¿no? Aparece un muro de 15 hasta 0,20, luego un tramo de 25 centímetros de profundidad de ladrillo puesto en forma transversal, igual que en el caso anterior, y luego aparece la piedra con una profundidad de 0,80 y 0,47 metros de espesor, bastante similar al caso anterior. Y en el caso 1, que vendría a ser el muro exterior, ahí sí tenemos el muro de 30 directamente llegando hasta 0,40 por debajo del nivel de piso terminado, y luego aparece una piedra con profundidad hasta 0,90 y también 47 centímetros de espesor. Eso es lo que se relevó en esta construcción. Bien. En el caso de los dinteles, dijimos que tenemos la llegada de algunos muros nuevos, tenemos aberturas que se van a configurar, aberturas nuevas que se están abriendo. Entonces hay una serie de puntos en los que nos interesa conformar, digamos, una lista de elementos que me puedan de alguna forma proporcionar apoyo a esos tramos de muro que van a quedar por encima de las aberturas nuevas, básicamente porque la cubierta en este caso es una cubierta liviana, que si bien puede aparecer algún elemento tipo viga, como por ejemplo aparece en la circulación, es una viga nueva que se va a crear, en general se trata todo de tirantes de madera que mal que bien van a apoyar en los muros y no tendríamos demasiados problemas. No así con las aberturas nuevas que en algunos casos tienen dimensiones importantes, y bueno, en ese caso nos conviene estudiar
qué pasa con los dinteles. ¿Qué es lo que vamos a ver en los dinteles? Básicamente tenemos que picar siempre una faja vertical en el muro para determinar la presencia o no del dintel. Esa faja vertical me va a permitir analizar el muro, ahora lo vamos a ver en las imágenes, en todo su desarrollo, desde el cielo raso o desde la cubierta hasta, por lo menos hasta la altura de los antepechos, para ver qué elementos puede llegar a ver en ese desarrollo del muro, qué elementos, más allá de la albañilería del mampuesto, digamos. Entonces interesa determinar en esos casos cuál es el material, si existiera perfiles de acero, hormigón, con o sin armadura, etc. Si el elemento es continuo sobre el muro o solo está sobre las aberturas. ¿Ah? Si tenemos dinteles exclusivamente sobre las aberturas, evidentemente cuando yo realice perforaciones nuevas en el muro no van a estar bajo esos dinteles. Por lo tanto, de pique ya voy a saber que ahí tengo que colocar dinteles nuevos. Y si están solamente del lado interior o cubren, digamos, todo el espesor o todo el ancho del muro, pasa mucho, por ejemplo, cuando tenemos muros conformados por una hoja portante y una hoja exterior de revestimiento. No es este el caso, en este caso tenemos un muro de 30 macizo. Y bueno, o sea, es importante determinar justamente si esos dinteles están o no cubriendo ambas partes del muro o simplemente una de ellas, ¿no? Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es, inclusive en base a muchas veces aparecen fisuras que están como delatando ciertas localizaciones de elementos distintos con otra rigidez que la mampostería, digamos. Vamos a tratar de descubrir, quitando el revoque, cuáles son esos puntos en donde aparecen los dinteles. Ven que en este caso estamos a la derecha de una de las aberturas y aparece un elemento sí de hormigón, pero tiene una altura bastante pequeña. No sabemos a ciencia cierta si ese elemento está armado, lo que sí parece ser que todo el elemento está en todo el muro, no solamente sobre la abertura, eso sí. Puede ser como una carrera de arriostramiento, pero no tiene capacidad, hacia a primera vista por lo menos, como para resistir el peso de lo que es el tramo de muro que queda por encima en el caso de tener aberturas muy grandes, ¿no? Bueno, ese elemento, por supuesto que hay que registrar dimensiones, en qué punto se encuentra. Acá se descubrió, se picó un poco más y se descubrió que sí tiene algún tipo de armadura de acero, o sea, pero muy rudimentaria, o sea, no hay estribos. Sí hay algún hierro longitudinal, pero las dimensiones de ese elemento son bastante pequeñas. No, en un principio no estaría teniendo la capacidad de ser el dintel de grandes aberturas a crear, ¿no? Otro sector en que aparece lo mismo, o sea que se está confirmando que en casi toda la vivienda lo que está pasando es que aparece este elemento como cosiendo todos los muros a una altura que parece coincidir con los dinteles. En la mayoría de los casos ven que por acá esta abertura está un poco más alta en realidad. Acá tenemos directamente sobre una abertura, se picó también ahí para ver qué pasaba, si eso cambiaba sobre la abertura o es lo mismo que sigue de largo. Lo mismo por acá, o sea, se van conformando, se van develando en realidad, o sea, cuáles son los puntos en los que aparece esa carrera, digamos. Bueno, en algunos lugares hay que tener cuidado porque en general puede pasar, también si el estado no es muy bueno del elemento estructural, que esa investigación sea muy invasiva para el elemento, y bueno, hay que tener cuidado justamente de que el daño no sea tal que invalide su uso después, ¿no? Bueno, acá a la derecha tenemos una investigación, o sea, se ha picado desde el exterior a ver qué pasaba, si ese elemento aparecía, y sí, efectivamente parece atravesar todo el muro, pero
no tiene digamos, la altura ni la armadura necesaria como para configurar una viga, ni mucho menos. Sobre la abertura del acceso, en realidad, en este caso, como se ve que era una luz mayor, ahí sí, esta es una de las aberturas más grandes que tenía efectivamente la construcción. Aparece un perfil que está como embebido en la mampostería, ¿no? O sea, está cubierto con el revoque incluso. Me parece estar en bastante buen estado, pero de todas formas, ese perfil se va a reemplazar. Ese perfil está ubicado por aquí, digamos, ¿no? Ven que es la abertura, en definitiva, casi todas las aberturas en este tipo de construcción tenían unas proporciones, digamos, más bien altas que anchas, justamente para evitar el agujerear demasiado muros. Digo, esto es como un alarde, si se quiere, el hecho de tener un perfil bastante importante cubriendo todo este dintel, ¿no? Bien. Vamos a ver cuáles son las soluciones que se adoptaron, ¿ah? Básicamente lo que se hizo fue dar apoyo, como vimos, en cimentación a los nuevos tabiques que se crearon para la zona de los servicios higiénicos, y además se configuró esa circulación nueva en la zona del patio. La cubierta requería un apoyo a esta altura, por lo tanto se resolvió mediante la colocación de estos 4 pilares. 2 de ellos están sobre bases nuevas y 2 de ellos están sobre la base existente, o sea, el muro de ciclopio existente, ¿ah? Y además se enchapó, si se quiere, lo que sería el tabique que dividía los últimos 2 locales, en este caso para configurar un muro interior-exterior, en este caso. Eso fue lo que se hizo a nivel de cimentación. Ese muro se va a estar apoyando, esa segunda hoja, digamos, del muro se va a estar apoyando en lo que sobresale de la cimentación existente, ¿no? Entonces, la cimentación que se va a conservar, lo que se va a demoler, por supuesto, es todo lo que sale por encima de la tierra, digamos, del nivel de piso, ¿no? Bien. Entonces, en la parte delantera lo que se hizo fue justamente colocar esos apoyos para los tabiques. Se hizo a partir de vigas de fundación que están apoyadas en las cimentaciones de piedra existentes, ¿ah? Se conformó de esta manera, ¿ah? Este sería el detalle. Siempre ven que la viga de fundación pasa hasta el otro lado del muro de piedra, o sea, atraviesa todo el sector de ladrillo y se apoya hasta el otro lado del cimiento existente, ¿no? Ahí tenemos las dimensiones, son vigas de 15 por 30, los muros son muros de 15 que van a ir apoyados ahí, ¿no? Este es en corte y este es en planta. Ven cómo la viga atraviesa hasta la otra cara del muro de piedra, ¿no? Lo mismo para el muro exterior, o sea, el muro exterior pasa exactamente lo mismo. Por debajo del nivel de piso viene la viga de fundación que se construye hasta el lado de la cara opuesta, digamos, hasta la cara exterior del muro de piedra, ¿no? En el caso de la circulación, como dijimos, se van a generar 4 pilares. Los pilares tipo 2, que son los intermedios, que están apoyados, como dijimos, en nuevas bases, unos dados que se van a generar, ¿ah? Pero la viga es una viga existente. Como la viga era existente, se va a conservar. Ahora vamos a ver cómo es el detalle de cómo se genera el pilar a partir de esa viga. Y en los pilares que están apoyados en la cimentación de piedra existente, se genera una pequeña base de hormigón para distribuir las descargas, ¿no? En todos los casos tenemos nosotros que asegurarnos que la carga que le estamos generando al cimiento, la carga nueva, no aumenta
en un valor mayor al 20% de la carga que ese cimiento manejaba, para no generar asentamientos localizados en esa zona que en definitiva terminen generando en la estructura fisuración. ¿Ah? Entonces debemos hacer una estimación de cuál es, justamente a partir de las dimensiones del cimiento, a partir de una evaluación de las cargas que maneja. Y bueno, esas cargas que nosotros ahora les vamos a transmitir puntualmente en ese lugar a partir de esa viga que va a recibir la cubierta, ¿no?, en este sector, tiene que sí o sí estar, como decimos, en el orden de ese 20% como máximo. De no ser así, habrá que refundar, que es otra solución, o sea que va a haber que por debajo del cimiento existente y en un nivel de piso también se entiende que igual o mejor que va a estar por debajo de ese nivel actual de fundación, vamos a tener que generar una superficie mayor para distribuir la carga y llegar a tensiones de apoyo en el suelo similares o en el orden de las que estamos manejando en la construcción existente. ¿Está claro? Bueno, este es el detalle del nacimiento de los pilares tipo 1 sobre el cimiento. Este cimiento es existente. Lo que se hace es generar una pequeña base de hormigón a partir de la cual va a nacer el pilar. En este caso no había una viga como en el caso de los pilares tipo 2. Los pilares tipo 2 hay una viga existente, lo que se hace es generar por debajo ese apoyo, debemos ir al nivel de fundación, es importante eso, lo que decíamos hoy, porque ahí estamos asegurándonos que la tensión que vamos a generar en ese suelo va a andar en el orden de lo que se viene manejando en la construcción, o sea que los asentamientos puedan ser similares, no haya un asentamiento puntual en ese lugar. Y lo que se hace es picar la viga y colocar la armadura del pilar naciendo a partir de ahí, después se repone ese hormigón en ese sector. El pilar, la armadura del pilar nace dentro de la viga existente. Primero, por supuesto, que se va a dar apoyo. Siempre cuando estamos hablando de reformas, hay que saber que se calculan de arriba hacia abajo, pero se construyen de abajo hacia arriba. Por lo tanto, ese dado de hormigón ciclópeo se tiene que construir primero antes de realizar todo el procedimiento de picado de la viga y de colocación del pilar, ¿no? Bueno, en cuanto a la estructura sobre el nivel de planta baja, vamos a tener todo el tema de los dinteles. Tenemos tres tipos de cosas, o cuatro tipos si se quiere para ver acá. Por un lado tenemos lo que es la coronación de los muros de los tabiques de los servicios higiénicos. A esos tabiques que llegan solo hasta el cielo raso de yeso, quedan sueltos por la parte de arriba, por lo tanto se tiene que colocar una carrera de coronación que ahora veremos el detalle. Por otro lado, se construyeron dinteles en los sectores donde las aberturas eran pequeñas, dinteles de cerámica armada que van a resolver estos huecos que se realizan en el muro para sustituir las aberturas antiguas, ¿no? Todas las aberturas pequeñas hasta un cierto tamaño se pueden resolver con este tipo de dintel de cerámica armada. Y luego tenemos las aberturas grandes. Las aberturas grandes, que son estas, todas ellas se van a tener que resolver mediante la colocación de perfiles en este caso. Vamos a ver cómo es el detalle de la colocación de esos perfiles ahora más adelante. Y esos perfiles, hay dos opciones. Una opción es, dado que muchas veces las aberturas manejan abundantes cargas, es que vayan a pilares. Y la otra opción, es la que se adoptó en este caso, es que estén llegando a dados apoyados en el muro. En el muro, que en este caso solamente tiene que resistir las cargas de lo que queda del tramo del muro por encima de ese dintel. O sea, acá no tenemos, si se quiere, demasiadas cargas o cargas importantes que nos obliguen a colocar esos pilares. Por lo tanto, se evaluó que mediante la colocación de estos dados en la llegada de los perfiles, podría resistir esa cantidad de carga proveniente de lo que decimos, o sea, de todo el sector de muro que queda por encima del dintel,
y por lo tanto esa solución es adecuada. Ahora vamos a ver un detalle también. Y lo otro que tenemos es el sector de la circulación, en donde habíamos visto que íbamos a colocar pilares, 4 pilares y 3 tramos de viga entre ellos, que van a resistir o van a recibir, mejor dicho, la cubierta de esa circulación, que es un techo liviano también, tampoco es una carga muy considerable. De todas formas, también hay un tramo de muro que resistir ahí. Y esto es nuevo además, esto se va a construir todo. Bien. Entonces, en el sector delantero, como les decía, está el sector donde aparecen esas carreras de coronación de los tabiques que configuran los servicios higiénicos. ¿Ah? Vamos a ver en detalle cómo sería eso. Está acá. Lo que hacemos es colocar en la penúltima junta, o en lo que sería la última junta de la mampostería, 2 Fi6 tomados con Ernie Portland, y por encima también 2 Fi6 con un pequeño estribo, y de esa forma generamos una rigidez en la parte superior del muro. ¿Ah? Acá colocamos un Fi6 cada 20, atando esos 2 hierritos. ¿Ah? Y de esa forma lo que estamos haciendo es generar una rigidez en la parte superior de los muros que de otra forma estarían sueltos. Estarían sí agarrados en la cimentación, pero estarían sueltos en la parte superior, porque solo van hasta el cielo raso de yeso, o sea, no están atados a la estructura en ese punto. ¿Ah? Los dinteles tipo 1 y tipo 2, que son los que están colocados sobre las aberturas pequeñas, ¿ah? Se van a resolver colocando también 2 Fi6 y 2 Fi10 en cada caso. ¿Ah? Dependiendo, por supuesto, esto va a depender de qué tan grande sea la abertura, o sea, qué tan grande es el muro que queda por encima. ¿Ah? Que se colocan primero raspando lo que es la junta. Eso se toma con arena y Portland. Acá dice que van a penetrar 40 centímetros a cada lado de la abertura, o sea, se van a extender a 40 centímetros. Y luego que se haga eso, sí se puede quitar la parte de muro que queda por debajo. ¿Ah? Eso es un pequeño dintel de cerámica armada que nos va a permitir resolver el apoyo del muro que queda por encima de estas nuevas aberturas pequeñas que se están generando. ¿Ah? En el caso de las aberturas grandes y en el caso de la circulación, la solución tuvo que ser un poco más importante, ¿no? O sea, tenemos el apoyo de los perfiles, que va a estar dado de la siguiente manera. O sea, tenemos la abertura, el perfil sobre la abertura, el perfil avanza un tanto sobre el dado, y el dado, la función que cumple es abrir en el muro a 60 grados, estaría abriendo la superficie de apoyo. Porque ¿qué pasa? El perfil solamente se va a apoyar en el muro, no serviría de mucho que yo lo prolongara, digamos, se va a apoyar más o menos una profundidad relativa a su ancho, o sea, muy parecida a lo que es el ancho del perfil, o sea, en el primer cuadrado, digamos, en planta. Y bueno, y ese sector, si recibe toda esta carga, puede que en definitiva haga fisurar esta parte del muro y no me está permitiendo generar un apoyo confiable. ¿Tá? La otra solución era, como decíamos hoy, colocar un pilar. El pilar tiene el inconveniente que me traslada el problema hacia abajo, hacia la cimentación. Si yo puedo resolverlo en este nivel con un dado, simplemente abriendo la superficie, porque ahora tengo toda esta superficie por el ancho del muro, ¿no?, de distribución de la carga, capaz que las tensiones por acá me quedan suficientemente bajas como para asegurarme de que el muro me las va a recibir sin problemas. Entonces, en este caso, ya vimos que como no tenemos losa, simplemente es una cubierta liviana, lo que tenemos por arriba es el tramo de muro que nos queda hasta los pretiles o hasta la cubierta. Lo vamos a poder resolver de esta manera. Es algo que tenemos que evaluar, o sea, en definitiva lo que hay que evaluar es qué tan
factible es llevar esta carga que se me produce en este pequeño sector mediante este dispositivo del dado a expandirla en un sector del muro que me permita asegurarme tensiones bajas. Claro, si este dispositivo termina siendo muy grande, capaz que es preferible terminar colocando un pilar. Pilar que también puede ser metálico, ¿no? Digo, en este caso se prefirió trabajar con estos dados de hormigón que afectaban mínimamente la estructura, ¿no? Y bueno, para terminar, ¿cómo es el procedimiento? ¿Cuáles serían las etapas de la construcción de ese dintel? Tenemos, primero partimos del muro entero. Lo primero que hacemos es generar una canaleta en uno de los lados del muro y vamos a colocar uno de los perfiles. Tenemos que tener cuidado de que el perfil termine todo apoyado, o sea que el muro termine todo apoyado en el perfil y en el ladrillo, no en el mortero. ¿Ah? Digo, por ejemplo, estos muros es muy factible que estén apoyados en mortero de cal, tomados con mortero de cal, y la cal terminaría afectando el perfil. ¿Ah? Lo siguiente que vamos a hacer es, por el lado contrario, hacer el mismo procedimiento y vamos a generar una segunda canaleta en la cual vamos a colocar el perfil por el otro lado. O sea, ya sea si es un muro interior exterior por el lado externo o si es un tabique por el otro local, ¿no? Una vez que hayamos hecho eso, lo que tenemos que hacer es generar uniones entre los perfiles, que se pueden hacer abulonando o se pueden hacer mediante el soldado de planchuelas, que tiene que estar indicado en la parte inferior cada cuánto se van a hacer, se agujerea y se sueldan planchuelas. En este caso se optó por unos Fi 16, unos aceros redondos bastante grandes que me van a asegurar que esto trabaje solidario, porque muchas veces lo que pasa es que no son iguales las cargas que vienen de un lado y de otro del muro. De esta forma lo que hacemos es que todo este dintel, que está conformado por dos perfiles, trabaje de forma solidaria. ¿Por qué no hacemos esto, por ejemplo, picando la mayor parte del muro o medio muro? Bueno, está comprobado que el muro, si yo realizo, digamos, una picada hasta la mitad del muro, pierde capacidad portante de forma muy importante, de forma muy general. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es hacerlo en etapas. Digo, la quitada, por ejemplo, del muro también tiene que ser por fajas. Cuando vamos a demoler la parte inferior, tenemos que hacerlo por fajas y estar atentos a si hay deformaciones en ese caso. ¿Ah? O sea, todo eso se va a hacer, por supuesto, incluso una vez que se hayan construido los dados, que en realidad es lo primero, porque ahí vamos a apoyar los perfiles, colocado los perfiles, colocado las planchuelas en la parte inferior. Bueno, cuando estamos asegurando de que la canalización está reconstituida de lo que es la carga esa sobre la abertura, ahí sí vamos a entrar a quitar por fajas esa parte inferior del muro que va a configurar la nueva abertura, ¿no? Bueno, esto lo vamos a ver con más detalle, con un caso más complejo en la reforma, en la clase que viene de reforma. Por hoy sería eso. Muchas gracias.